Bienvenidos a Latidos de Fe, un espacio donde exploraremos el pulso de una fe real y humana. Aquí encontrarás inspiración, reflexiones y conversaciones que conectan tu corazón con el de Dios. Mientras navegamos juntos los desafíos y las alegrías de la vida. Porque nuestra fe no es perfecta, pero late con fuerza, esperanza y amor. Acompáñanos en este viaje que transformará vidas un latido a la vez. Esto es Latidos de Fe. Bienvenidas a este nuevo episodio. Mi nombre es Cristina. Yo soy Brigitte. Yo Alexandra. Y esto es Latidos de Fe. Gracias por estar una vez más conectada a nuestro canal de YouTube, viendo otro episodio nuevo. Claro que sí, pero antes de continuar, no olviden suscribirse a este canal, en seguirnos en nuestras redes sociales, Latidos de Fe Podcast. Estamos en Instagram, Facebook y Spotify, también en TikTok. Así que nada, vayan a dejarnos su amor por allá, sus comentarios, sus opiniones. Realmente nos llena mucho escuchar a todas aquellas personas y les agradecemos todos sus mensajes de apoyo, motivación, todos sus consejos. De verdad que son muy importantes para nosotros y lo valoramos. Así que nada, no olviden seguirnos en todas las redes y interactuar con nosotros para seguir creciendo esta comunidad. Y hoy vinimos todas vestidas iguales. Sí. Eso fue casualidad, no fue planeado. Así es. Lo planeamos y nos salió así. Seguro sí, seguro lo planeamos y alguien no tiene la prenda de un color. Es cierto, es cierto. Y hoy queremos hablar un tema bastante particular, pero especial. Vamos a estar hablando sobre cómo permanecer en fe a pesar de una circunstancia tan difícil como lo puede ser una enfermedad. A veces cuando alguien está pasando por una enfermedad puede hacerse las preguntas típicas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué no otra persona? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y es difícil permanecer en fe cuando pasas por una situación tan complicada como es tener un problema de salud. Y por eso hoy vamos a tener una invitada especial. Que venga la invitada. Pasa adelante. Sí. ¡Tarán! Alexandra tiene una historia hermosa que contar acerca de cómo ella perseveró a pesar de una situación difícil que tuvo que afrontar en su vida, pero usted puede verla hoy aquí como un testimonio de fe, de que es posible creer, salir adelante y confiar en el Señor a pesar de situaciones difíciles como esta. Así que este va a ser un capítulo particular, pero queremos que ustedes conozcan el testimonio de Alexandra. Ay, muchísimas gracias. Bueno, yo realmente primero darle las gracias al Señor y me alegra mucho poder tener esta oportunidad porque siempre que pasan situaciones difíciles en la vida, seguramente el Señor las usa para bien. Y eso es algo que he podido aprender en todo este tiempo. Bueno, y entonces quiero arrancar mi testimonio contándoles un poco de cómo era yo. Entonces yo recuerdo mucho que era una mujer yo sigo siendo muy trabajadora, pero en ese momento era una persona que realmente me consideraba incluso un poco adicta al trabajo y dedicaba muchas horas de mi vida al trabajo y era prácticamente de lunes a sábado. A veces yo trabajaba técnicamente de lunes a viernes, pero incluso sábados, domingos yo me conectaba, estaba pendiente. De alguna manera tenía muchas responsabilidades en mi trabajo, estaba tan comprometida que realmente le dediqué muchísimo tiempo. Y recuerdo mucho en el 2019, yo empecé en el mes de agosto a presentar unos temas físicos en mi mano derecha y yo empecé a sentir como un hormigueo. Y yo recuerdo mucho que de las primeras personas, obviamente, estaba mi esposo. Yo le decía, mira, siento como una molestia en la mano y se me hace raro. Pero pues como a veces nos pasa, creemos y decimos,
allá está, esto se me va a pasar mañana, o sea, mañana voy a amanecer diferente. Y pasaron 1 o 2 días y el hormigueo como que no cambiaba. Y recuerdo mucho que incluso bromeando mi mamá me decía, hija, yo ya le he dicho a usted que pare de plancharse el pelo, eso debe ser que los choques térmicos. Y recuerdo mucho y yo decía, bueno, voy a hacerme chequear porque ya una semana y nada pasa. Pedí una cita médica con un especialista, me la ordenaron, recuerdo mucho que era una cita médica para el lunes, pónganle, eso fue en el mes de agosto del año 2019. Y mi mamá, yo vivía en ese momento en la ciudad capital de Colombia y mi mamá vivía en mi ciudad de origen, que es a 6 horas. Y para ese fin de semana mi mamá se encontraba en mi casa visitándonos estaba con mi esposo, ella estaba haciendo otras cosas, pero estaba en ese fin de semana. Y recuerdo yo mucho que tenía la cita médica el día lunes. Y yo, pónganle que el viernes empecé a sentirme con un poco más de molestia. Llegó el domingo, me recuerdo muchísimo que yo almorcé y después de la siesta que llaman, me desperté. Y ese hormigueo que yo había percibido en mi mano derecha ya no estaba solo en mi mano derecha, sino que se había extendido por el brazo. Y yo sentí que algo no estaba en orden. Entonces yo llamé a mi esposo estaba trabajando. Él me dijo, vete para urgencias. Y pues gracias a Dios estaba con mi mamá y nos fuimos para urgencias. Y mi esposo llegó allá y recuerdo mucho que me hicieron la revisión de primera y me dijeron, eso debe ser estrés. Entonces le vamos a dar unas píldoras y usted se va para la casa. Pero yo recuerdo tanto que en el camino ya no era, o sea, el camino de mi casa a la clínica ya no era solamente un pedacito hasta acá, se me extendió por toda la pierna, hasta el pie, los dedos, todo. Y era una sensación de hormigueo muy, muy rara y muy incómoda. Y cuando me tomé las píldoras, me acuerdo mucho que ya salía de la clínica porque me habían dado de alta y me decían que era estrés y vomité. Y ese vómito me hizo devolver y decir, oye, algo pasa diferente. Y esa noche me quedé en observación, me hicieron unos exámenes y cuando hicieron los exámenes me dijeron, me acuerdo mucho que estaba con mi esposo, ya mi mamá había salido de la parte de urgencias porque yo solamente podía estar con una persona y me quedé con mi esposo. Y llega un médico neurocirujano y me dice, mira, te hemos encontrado algo que queremos analizar en tu cerebro. Entonces, cuando me dijeron eso, a mí se me hizo raro. Digamos que normalmente tú vas a la clínica, te dan algo, te quedas de pronto algo en observación y ya sabes que sales al día siguiente o ya está. Y así era pues como habían pasado procesos anteriores. Y en esta cuando me dicen tenemos que analizar, yo sentí miedo y yo dije, algo pasa, algo no está en orden. Y con mi esposo nos pusimos a orar. Y ese día dijimos, bueno, Señor, yo claramente ya conocía del Señor, pero de alguna manera mi vida cambió después de esto, ya va. Y entonces mi esposo nos pusimos a orar. Llega la mañana siguiente y llega el neurocirujano. Me internaron de ahí en adelante. Y llega mi neurocirujano y dice, vamos a hacerte otro examen. Y me empiezan a hacer chequeos y demás. Ya mi mamá obviamente está ahí. Ella decide quedarse junto a mí también porque mi esposo tenía que volver a trabajar. En fin, habían muchas circunstancias. Y les quiero contar mi primer diagnóstico. Y me acuerdo tanto, mi neurocirujano dibujándome en un papel las probabilidades que habían de que mi primer diagnóstico era un tumor cerebral. Y cuando a mí me dicen eso, lo primero que yo digo es, ok, hay probabilidades de que muera. Y miren, yo les quiero contar que a pesar de que tenía muchos sentimientos encontrados, que tenía miedo, pero también empecé a recibir palabra de Dios en mi mente
y a proclamar palabra de Dios en mi mente y decía, el Señor te ha dicho, Alexandra, que te va a dar vida y vida en abundancia. Fue lo primero que vino a mi mente cuando yo recibí ese diagnóstico. Cuando el médico me decía, hay un 80% de probabilidad, niña, de que haya un tumor cerebral. Y yo decía, wow, 80% de probabilidad, es muy baja la probabilidad de que no sea un tumor. Y les quiero contar que otra cosa me decía el médico, y me decía, realmente si es siendo un tumor, es una zona tan delicada que no sabemos las consecuencias que puedan haber si la operan. O sea, el médico, miren, me estaba dando un diagnóstico muy fuerte. Recuerdo mucho que mi mamá se le aguaron los ojos, yo estaba un poco en shock, pero con fe. Yo decía, Señor, tú me has dado vida y vida en abundancia y me voy a pegar de esa palabra. Mi esposo también, yo sé que a él le dio muy duro y empezó mi esposo a contactar familia, amigos de la fe, y empieza esa oración, ese clamor de la iglesia, de las personas que me querían, al Señor. Y muchos exámenes me hicieron, estuve aproximadamente 10 días en la clínica, tuve exámenes fuertes, tuve exámenes duros donde sentí mucho dolor. Y recuerdo que en uno de esos días llegó un neurólogo, no era un neurocirujano, y llegó una nueva versión. Leyó los exámenes, habían juntas médicas, porque mi caso era un poco complicado por la zona donde estaba ubicada lo que me habían encontrado. Y como no se podía ver muy claro, no daban la verdad mucha información al respecto. Y cuando empezaron a descartar, ese neurólogo me dijo, mire, yo creo que la verdad lo que usted tiene es una lesión en el bulbo raquídeo. Y yo, ¿y eso cómo se traduce? Y bueno, y entonces, ¿qué tengo que tomar para eso? ¿Qué hay que comer para eso? O sea, ¿qué hay que hacer? Y realmente yo les quiero contar que ahí yo sentí que hubo un primer milagro del Señor. Y el primer milagro que recibí fue que el Señor transformó mi diagnóstico médico. Y yo, sin saber qué era eso o cómo era o qué iba a seguir pasando en mi vida, yo me aferré a que había otra posibilidad. Y miren, yo les quiero decir que yo tenía mucho miedo de que me operaran, porque realmente en ese tipo de cirugías que tocan el cerebro hay muchísimos riesgos, y por la zona donde estaba era muy, muy riesgoso. Entonces, cuando a mí me dijeron eso y me dijeron, miren, usted va a tener, bueno, hay algo que quiero agregar acá, y es, cuando a mí me empiezan a pasar estos episodios del hormigueo y demás, yo perdí la movilidad fina. Se llama motricidad fina. La motricidad fina es esa que te permite coger objetos pequeños, que te permite lavarte los dientes, que te permite agarrarte tus pulseritas, bueno, todo esto. A raíz de esa situación del hormigueo y bueno, del sangrado, porque después entendí que eso es una sangrecita que sale y afecta unos nervios, y los nervios que estaba tocando estaban afectando mi motricidad fina y mi aparato sensorial. Entonces, cuando yo empecé a sentir esos episodios donde se me caían las cosas, yo no tenía agarre, el tenedor no lo podía coger, entonces lo que dice ese neurólogo es, bueno, y en todo este proceso mi esposo presente ayudándome y mi mamá presente ayudándome a llevarme al baño, a vestirme, en fin. En todo este proceso el médico me dijo, yo ahora lo que te puedo mandar es unos medicamentos que realmente lo que hacían era de alguna manera desinflamar un poco, y tienes que entrar en terapia física para que puedas trabajar en recuperar tu motricidad. Y adivinen qué se me vino a la mente y qué voy a hacer con el trabajo, y ahora cómo voy a responder allá si yo trabajo en el computador todos los días. Yo no podía coger un mouse, no podía hacer muchas cosas. Y yo decía, ¿es en serio, Ale, estás pensando en esto cuando tienes estos
esta situación y abolí eso y dije, no, esto, o sea, no puede ser más importante que mi momento ahora. Entonces entendí también que el Señor me había llamado a un momento de quietud, y eso es algo que aprendí, porque de esa vida acelerada y de ese hacer y estar en el corre, se me había olvidado el Señor, el lugar que el Señor debía tener en mi vida. Y ahí entendí, ok, Señor, voy a aprovechar este tiempo porque estuve incapacitada muchos días en mi casa. Voy a aprovechar este tiempo para volver a darte a ti, Señor, el lugar. Y a veces, mujeres, el Señor nos llama a eso, a tener un momento de quietud y a que nos enfoquemos en lo que es importante, que es Él. Entonces, miren, volví a aprender a coger un lapicero, a coger mi cepillo de dientes. Hoy estoy cogiendo este micrófono, ¿sí? El Señor hace nuevo todo. El Señor hace nuevo todo. Hay que buscarle y Él se encarga de restaurar, Él se encarga de ayudar, Él se encarga de darte las fuerzas, porque no eres solo tú. Y cuando yo estaba en ese momento atravesando esa situación y las personas a mi alrededor también quizá podían estar afectadas, de pronto se derrumbaron en algún momento, solo el Señor, solo la oración pudo levantarme. Y pudo levantarnos, yo quisiera decir levantarnos porque yo sé que las personas que vivieron este proceso conmigo también se levantaron conmigo, pero no porque hubiéramos hecho algo nosotras, sino porque el Señor obró con nosotros. Y yo quisiera decirles que después de todo esto que pasó, que entré en fisioterapias, que estuve en el acompañamiento, le agradezco también a las personas que me rodearon, mis amigos, mis compañeros. Yo empecé a construir un tema que llamé las anclas de amor, y algún día lo escuché, y es cómo podemos encontrar cada cuidado que el Señor tiene por nosotros y cómo podemos reescribir. En mi caso a mí me sirvió escribir porque así funciono yo. De pronto tú tengas la opción de dibujar, no tengo ni idea, pero quiero dejártelo en el corazón, y es: no olvidemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y en ese tiempo, cuando me dediqué a escuchar su palabra, yo también le decía en ese tiempo: quiero saber que tú eres un Dios real y que tú existes y que existes y que confío que me vas a sanar. Y yo me acuerdo mucho, la fisioterapia decía: ¿cómo se siente hoy? ¿Mejor? Y yo: sí, estoy mejor, pero la sensación no se va. Pero estaba mejor porque podía lavarme los dientes, porque ahora me podía poner un arete. Te estoy hablando de un proceso de meses. Pero estuve ahí con el Señor. Y en esas anclas de amor encontré un pasaje de la Biblia que me ayudó mucho y quiero compartírselos hoy, que es en un capítulo en Jeremías 17, del 7 al 8, que dice: benditos son los que confían en el Señor y han hecho que en el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Y eso fue lo que el Señor me ayudó en ese tiempo. Uno, a que Él tome el lugar que le corresponde en mi vida. Y dos, a construir unas raíces profundas que, a pesar de que venga la adversidad, a pesar de que pase dificultades, el Señor nos va a mantener con esas hojas verdes, frescas, y vamos a dar frutos en el debido momento. Ay, no sé si he hablado mucho. No. Tranquila, este episodio es para eso, para que nos cuentes tu testimonio y todo lo que el Señor hizo contigo. Es impresionante que tú puedas estar hoy aquí diciendo eso. A veces damos por sentado las cosas
que nosotros llamamos mínimas, pero que no lo son. Ponerse un arete, cepillarse los dientes, es algo que hacemos a diario y no notamos lo importante que puede ser en una situación como esta. No imagino, Ale, el momento en el que alguien te da un diagnóstico y te dice, tienes un tumor en el cerebro. En ese momento tú dices, ya, o sea, se acabó mi vida. No voy a poder hacer los sueños que tenía o las metas que quisiera. Tengo a mi esposo, ¿qué va a pasar con él si yo tengo un tumor? Pero podemos ver la obra tan maravillosa que Dios hizo en ti, y yo creo que tú eres una mujer tan valiente, tan resiliente, y yo quería tanto este capítulo que tú pudieras contar tu testimonio, y porque yo sé que va a ser de bendición y va a ser de ayuda para mujeres que quizás no tengan la misma situación, el mismo caso de enfermedad, pero que pueden pasar por una enfermedad diferente y puedan escuchar esto y decir, hay un Dios real que te acompaña en la adversidad y que está contigo a pesar de la dificultad, y yo puedo creer en Él y puedo creer que puede hacer algo en mi vida. Yo solamente puedo decir, wow, de verdad, o sea, yo te conozco acá, Ale, desde hace el tiempo que estamos acá en la iglesia, pero tú cuentas, ay, yo era así, yo digo, pero esa no es la Alexandra que yo conozco. Entonces también se nota la transformación, el trabajo que el Señor ha hecho contigo. Y hablabas y recordaba un pasaje que está en Oseas que dice que el Señor nos lleva al desierto para que nos enamoremos de nuevo de Él. Y de eso se trata. A veces estamos en una dificultad y creemos que es el fin, o que el Señor está castigando, o que estamos pagando algo que hicimos. No se trata de eso. El Señor quiere traernos de vuelta a casa. El Señor está trabajando algo con nosotros. Estamos todas llorando en este episodio. Pero bueno, el Señor quiere traernos de vuelta a casa, y no se trata de la circunstancia externa, sino de todo lo que Él quiere trabajar en nuestros corazones, y de que era lo que Él quería que tuvieras en ese momento, que tal vez te hizo muchos llamados en algún punto que tal vez nunca viste, y tuvo que llevarte a la quietud para decirte, Ale, siéntate y vamos a hablar. Y todo esto pues se dio así, y tal vez es la circunstancia de muchas personas. La dificultad no es para tu sufrimiento, pero para tu crecimiento en tu fe y en tu vida diaria. La primera vez que yo escuché el testimonio de Alexandra, yo recuerdo que ella dijo, puede que tú no lo notes, pero yo perdí la movilidad fina de mi cuerpo del lado derecho. Y yo dije, ¿cómo? Sí. Es imperceptible, tú no puedes notar que algo así te hubiese pasado. Yo ese día quedé impactada, jamás pensé que hubieses pasado por algo así. Y gloria al Señor. Amén. Que tú puedes estar hoy viviendo una vida normal, y que eso pues fue restaurada tu movilidad, y le damos gloria a Dios por lo que Él hizo en tu vida. Y realmente fue así, es algo imperceptible. Yo nunca hubiese notado que te había pasado algo así. Y yo creo que tú eres un testimonio vivo de la obra del Señor. Así es, y yo quisiera decirles que ahí acabó, pero hay parte 2. Voy a tratar de ser mucho más breve acá, pero cuando empecé a volver a la normalidad, claramente mi perspectiva de vida, mujeres, cambió totalmente. Ya no veía el trabajo de la misma manera como lo veía antes, y no le dedicaba las mismas horas que le dedicaba antes, porque empecé a entender que realmente no valía la pena, que habían otras cosas de mayor valor. Y reconstruimos con mi esposo, salimos adelante. Miren, y yo les puedo decir que aún hoy el adormecimiento sigue. Y cuando nos vinimos a Malta, yo tenía muchos temores, y yo le decía a Cristian, yo le decía, amor, pero yo allá en Malta no voy a tener el seguro médico que tengo acá en Colombia. Claramente yo tengo este antecedente y este proceso, y yo tenía mucho miedo, y para mí fue muy difícil decir, dejo Colombia y me arriesgo a ir a un nuevo país donde no sé si me van a dar atención, si algo me pasa. Pero me vine con mucha confianza,
Mi esposo me decía, no te preocupes, igual vamos, si algo compramos una póliza allá. Y yo le decía, pero es que va a ser muy costoso porque yo tengo un antecedente. Entonces, bueno, en fin, confiamos, nos vinimos. Y el año antepasado, en el 2023, yo recuerdo mucho que arrancaba, empecé a servir en el ministerio con Tamara, empecé a servir en la parte de logística, que hablábamos con los pastores y les decíamos, queríamos servir en la iglesia, queríamos aportar en algo, quisiéramos ayudar en lo que fuera. Y entramos a apoyar con Tamara, con la parte de logística y con todo el tema de protocolo. Y alcancé a ir a, no sé, un mes al servicio, cuando una mañana amanecí con mareo acá en Malta. Y yo decía, esto está raro. Y fui a bañarme y casi me caigo. Y yo decía, algo está mal. Entonces lo primero que hice fue tratar como de llamar como de calmarme. Cogí el bus, me fui al trabajo y en el trabajo empecé a sentir rebote. Empecé a sentirme muy mal y mi colega del trabajo me dijo, no, tú estás muy mal, yo te voy a llevar a mi médico. Y yo, ok, vámonos para el médico. Fuimos a un médico, imagínense, en una nueva lengua, explicar un poco lo que yo tenía de antecedente. Me costó un montón, no quería ni pensar, bueno, fue un episodio muy complejo. Llamar a mi esposo, llegó, bueno, nos fuimos a la clínica. En contadas cuentas, allá lo logramos explicar, logré mostrar mi historia clínica, me hicieron el examen médico y me dijeron, volvió a sangrar tu lesión. Y yo decía, ¿volvió a sangrar? ¿Cómo así? Entonces, todo pasó porque me empecé a sentir mareada y empecé a sentir adormecimiento. Ahora en la cara, todo iba hasta el lado derecho, hasta acá. Y ahora en la cara, y yo, Señor, o sea, me voy a quedar con este adormecimiento, no lo permita, Señor. Y tenía mucha tristeza. Miren, lo que me inundó en ese momento fue tristeza, miedo, decepción un poco. Y les quiero confesar que estuve molesta con Dios. Y yo decía, ¿por qué si tú me habías dicho que me sanabas, Señor? Y empecé a atravesar un camino de prueba de fe, porque eso fue lo que viví en ese momento. Y con mi esposo, así no hubiésemos querido, nos tocó obligarnos a orar y a buscar del Señor, porque a veces cuando pasamos por esos momentos ponemos en duda incluso lo que creemos, porque está nuestra carne, es lo que sentimos. Y yo decía, ¿qué pasa con mis promesas? Es como si hubiese como un barrido en la mente de todo lo que el Señor me prometió. Y yo, Señor, tú eres un Dios bueno, no puede pasar esto otra vez. Y Señor sigue siendo bueno, mujeres, porque hoy estoy aquí sentada. Hoy estoy haciendo algo que ni siquiera mi mente podía imaginar. Ni siquiera mi mente podía imaginar. Y en ese momento, cuando veía ese túnel oscuro y no veía salida, el Señor me recordaba que debía confiar, que debía permanecer, porque así yo hoy no entienda lo que está pasando, así hoy no entienda por qué pasa, el Señor tiene la película completa y el Señor sabía que esto iba a pasar y que Él nos puede usar de maneras que ni siquiera nos podemos imaginar. Y empecé en ese momento a rodearme de personas. Sé que la iglesia también me apoyó muchísimo en oración y todos esos clamores son escuchados por el Señor y son respondidos de acuerdo a su perfecta voluntad. Y me obligué en ese tiempo, mujeres, a leer mis anclas, a leer
todo lo que el Señor me había prometido, a alabar al Señor, porque puse alabanza, así no quisiera cantar, así lo que sonara en esas canciones, me costara creerlo, lo cantaba porque necesitaba obligar a mi alma a creer, a permanecer en medio de la dificultad y a pasar y a superar esta prueba. Y en las lecturas de la palabra de ese momento, también recibí otra palabra que hoy se las quiero compartir, y es Primera de Pedro 1:7, y dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que incluso el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y yo decía, ajá, quiere decir, Señor, que así no pase la sanidad física, quizá que yo quisiera que pasara, o que se me quite esta sensación de mi cuerpo o este dolor que puedo tener en mi cuerpo. No importa lo que pase en esta tierra, niñas. Lo que importa es lo que atesoremos para la eternidad, porque la gloria, la alabanza, la honra la recibiremos el día que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Y empezar a ver eso me hizo moverme en un sentido diferente, me hizo entender que el Dios soberano tiene un plan perfecto para nosotros. Y yo hoy las animo a que permanezcan firmes aún en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque vale la pena, porque tenemos una eternidad que el Señor nos ha regalado por gracia. Y es allá donde vamos a estar, mujeres. No tenemos palabras. Sí, no hay palabras. También quisiera agregar algo que Ale se saltó de su historia, pero me apasiona tanto que la sé a detalle. Y es que cuando saliste de Colombia dices que tenías la duda de que seguro voy a tener, que ya te acordaste lo que voy a decir, ajá, qué seguro voy a tener, qué va a pasar con mi medicina, la cosa, la atención. Y algo increíble que también es parte de tu testimonio es que salió un estudio experimental o algo así, un estudio nuevo, un tratamiento nuevo para lo que Ale tenía en Londres. Y se la llevaron con todo pago, tratamiento pago, vuelo pago, estadía pagada desde Malta a Londres para hacerle su tratamiento. No sé si quieres agregar algo de eso. Gracias, Cris, por traer a mi mente. Hay tanto que ha pasado. Quisiera poder, creo que duraría un poco más de tiempo más. No tengo ni idea cuánto vamos, pero gracias, Cris, por mencionar eso. Y sí, tenía mucho miedo, pero el Señor realmente se encargó de cada detalle. Y yo también pensaba, ¿por qué me vine a Malta? Y recibí un tratamiento. Es un tratamiento que evita que vuelvan a ocurrir episodios futuros de sangrado en la zona en la que tengo. Y ese tratamiento, yo no sé si en Colombia me lo hubieran hecho, que no creo, pero el Señor permitió que yo viniera a Malta con mi esposo, que viviera esta situación en Malta, porque acá en Malta iba a recibir ese tratamiento médico. Y eso pasó el año pasado, en el 2024, en enero particularmente. Es una de las cosas que también le agradezco tanto al Señor. Y el Señor lo aparejó todo para que eso se diera, para que me aprobaran un tratamiento a mí que soy extranjera en esta tierra, pero el Señor se encargó de cada detalle. Malta, el gobierno de Malta me pagó tiquetes, y no solo míos, sino que los pagó también de mi acompañante, que fue mi esposo. Me pagó el tratamiento, me pagó la acomodación, y volví a Malta. Y me han hecho los controles, me hacen controles. Ya he tenido 2 controles en este tiempo. Y el Señor se encargó de cada detalle. O sea, es tanto su amor y su cuidado que
que si descansamos en Él, Él se encarga. Gracias, Cris, por acordarme de algo tan importante. Es hermoso ver cómo el Señor cuida todo y cómo nuestros temores Él los transforma en algo hermoso. Tu temor quizás ahí era eso, ¿qué va a pasar? Mi tratamiento, mis médicos, pero el Señor te dice, tranquila, yo tengo el control. Todo está cubierto, no te tienes que preocupar por nada. Yo voy a hacer más allá de lo que tú imaginas. Y gracias, Alexandra, por compartir tu testimonio. Sé que va a ser de mucha, mucha, mucha bendición para todos los que lo escuchen y va a ser un ejemplo de fe, de poder permanecer firme en mi fe, aunque la situación que estoy viviendo hoy me haga dudar, aunque la situación que yo estoy viviendo hoy me haga bajar mi ánimo, me haga quebrantarme, confío en que mi Dios va a obrar. Aunque yo no lo veo hoy, Él está obrando. Aunque no estoy viendo la respuesta ahora, Él está haciendo algo, porque Él es mi Dios y es un Dios vivo, real, bueno, que me ama y que tiene cuidado de mí en todo tiempo. Y es algo más de lo que tú decías, Él tiene la película completa y tenía la película completa desde el principio, ¿no? Y nosotros la vivimos así con ese suspenso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero cuando tú dices, como dices yo eras una hija obediente que aunque sabías o aunque dudabas, estabas allí de rodillas, estabas allí permaneciendo, porque de eso se trata, obligar a nuestra carne, obligar a nuestro autocontrol, someterlo a Dios, someterlo a su voluntad, someterlo a que lo que sea que esté pasando, Él lo está haciendo por mi bien. Lo que sea esto, Él lo está haciendo para forjarme y para lo más importante, para darle gloria a su nombre, porque eso es lo que estamos haciendo hoy. Total. O sea, hoy no estamos diciendo, wow, Alexandra, solamente por todo lo que viviste, pero estamos alabando a Dios por lo que ha hecho en ella y por lo que va a hacer por todas aquellas personas que perseveren en Él, tanto como hoy lo vemos en Ale. Y yo también quisiera agregar, Ale, que el Señor tiene un propósito contigo. Todo esto que pasó fue lamentable. Obviamente, como tú decías, vinieron momentos en los que mi familia estaba mal, mis amigos, mi esposo, pero el Señor tuvo un propósito con todo esto y Él va a seguir obrando en ti y tú vas a seguir saliendo a contar tu testimonio a más personas. Y más personas se van a fortalecer. Amén, en la debilidad en la que estén, porque van a poder decir, Dios lo hizo con ella, Dios lo hizo con personas de la Biblia cuando sanó, Dios lo hizo contigo y Dios lo va a hacer conmigo también, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que bueno, ese es el mensaje que queríamos compartir el día de hoy. Gracias por quedarte ahí todo este tiempo. Quizás fue un poco largo, pero fue de bastante bendición. Compártelo. Haz que este mensaje llegue a muchas más personas y que muchas más personas puedan ser bendecidas con este mensaje. Así es, así que para terminar no olviden suscribirse a este canal, dejar su comentario y cualquier sentimiento que tengan para con Ale, nosotros tenemos muchos. Sí, escriban aquí en los comentarios, Ale, estamos contigo, oramos por ti. Y nada, y compartan este contenido con aquellas personas que crean que les sea de edificación. Síganos en nuestras redes sociales y esperamos vernos en un próximo episodio. Así que Dios los bendiga y hasta luego. Chao, chao, no se desconecten.